¿Qué es lo peor que me puede pasar? Aunque se haga de rogar la espera, todo llega, como la flecha a su destino. Nada resulta fácil para el que trabaja para el bien. Siempre habrá alguien que se empeñará en hacértelo más difícil. Pero nada que merezca la pena puede ser fácil, porque solo se ve donde nada resulta a la vista. El que se empeña en hacerte la vida un imposible a los demás, o el que se empeña en hacerle la vida un imposible a los demás, desconoce su paso por el tiempo y el peso sobre sus espaldas hasta agacharse para besar el suelo. De los fuertes se hacen los humildes, del malvado una semilla. De ambos nacen las auroras para ver florecer en lo mustio la alegría que acompaña al inocente. Nadie sabe cómo nace, menos aún cómo termina haciéndose. Bajo la conciencia habita el espíritu del perdón y la fortaleza para hacer según la voluntad de Dios. Las obras de Dios siempre van acompañadas de un detractor y un protector. Uno no es sin el otro. Dios no es de carne y hueso, se hace de carne y hueso ante los ojos del alma humilde que sepa verlo. Las cosas a veces son de una manera y no siempre tienen que ser igual. No existe nada que nos impida hacer como hacer. No me lo creo, no es cierto, no es demostrable y me extraña mucho, es imposible. No es buena prensa para mí y se sabe. Divina locura. La esperanza es lo último que se pierde y esta es contagiosa. Quizás nunca más volviste a ver el cielo, pero tu deseo de verlo sirvió para que otros creyeran en la posibilidad de verlo. De ahí nació la pureza de Anne Frank, cuyas barreras del miedo terminó derrotando. Ahí donde quieras que tú vayas, manifiesta siempre tu mejor versión. Quizás no te sirva de nada, salvo para ver el cielo de tu libertad. Aún ésta no las quieran pintar de oscuro. Para valorar lo bueno hay que probar lo malo. Excelente ensayo. Hoy les ha tocado las distracciones, presentes en toda buena meditación. Se escabullen como los gatos tan pronto detectan que son percibidas. Lo que no saben es que forman parte de la misma, enriquecen como las moscas. Alertan del sentir más dulce de nuestra presencia con sus cosquillas reiteradas e incómodas. Cierto es, hermano Federico, como bien dices, el trabajo a gusto ni pesa ni acomoda, antes al contrario, es una bendición. Muy pocos entienden. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ello significa placer porque todo esfuerzo es útil, además saludable. El sudor nos libera de las venenosas toxinas. Si el trabajo se entendiera así, no habría ni existirían depresiones. Tu observación más que notable, amado hermano. Bien, pues muy ciertas sus palabras, como las de mi amigo Jorge Núñez, pinareño, para más señas, que me dice así en relación al amor. El amor puede darse solo entre personas concretas, no a las ideas equivocadas. De hecho, los cristianos colaboramos en las sociedades con personas de otras religiones o con ateos por el bien común. Bien, yo me atrevería a decir que en todo punto intermedio anida el amor. El amor tiene múltiples connotaciones. El amor de Dios Padre, una sola. Dios no creó al margen
nos creó al margen de ideologías. El hombre las ha creado para marcarse una diferencia. Pues pienso que Dios no descarta a ninguno de sus hijos dándoles la libertad para elegir. Las ideologías transmutan, se deshacen entre ellas y creen dar la vida por la muerte, en aras de unos derechos partidarios que cambian según conveniencia. Dios, unida a su iglesia, perdurará, porque todo lo que nace de Dios es eterno. El amor de Dios Padre es tan grande e infinito, misericordioso, que se hace difícil entenderlo. Su primer mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Yo no sé si aquí se incluye a las ideas equivocadas desde el punto de vista de quienes no entienden bien este mandamiento. Decía San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 3 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se refiere tanto al amor de Cristo como al conocimiento de Cristo, y considera que para amar a Cristo necesariamente se debe conocer. Pues se hace complicado amar a lo que no se conoce o se revela. El amor de Dios es un don de fe que nos viene por revelación, y gracias a esas ideas equivocadas se fortifica. Nuestro amor es incondicional y en ello va y se respetan todas las ideas, incluso las equivocadas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo añadiría, ni lo que dicen ni piensan. San Juan Pablo II luchó contra el comunismo solo con un arma: el amor incondicional. No aviate paura, no tengas miedo. Frase repetida 365 veces en las Sagradas Escrituras. No tengas miedo. San Antonio de Padua dice que el que está lleno del Espíritu Santo habla diversas lenguas. Estas diversas lenguas son los diversos testimonios que da de Cristo, como por ejemplo la humildad, la pobreza, la paciencia y la obediencia, que son palabras con que hablamos cuando los demás pueden verlas reflejadas en nuestra conducta. La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. Cesen, por favor, las palabras y sean las obras quienes hablen. Cesen, por favor, las palabras y sean las obras quienes hablen. Maravilloso. El día como la noche se van y yo no puedo más que sentirme agradecido con Dios por permitirme participar de su proyecto de vida, por su proyecto divino y de cada uno de los miembros que lo integran. Pues hoy como ayer pude haber dirigido algunas palabras de forma particular a algunos. Todos tenemos virtudes y valores que, unidos, conforman un extraordinario compendio de amor. Ahí donde quieras que tú vayas, manifiesta siempre tu mejor versión. Quizás no te sirva de nada, salvo para ver el cielo de tu libertad, aun ésta nos la quieran pintar de oscuro. Jesús nos elige para formar parte de su obra divina, y eso es de las cosas más maravillosas que le puede ocurrir en la vida a todo creyente. No existe nada que se diga y no lleve razón para el que la dice. Otra cosa muy distinta es que mi razón concuerde con la del prójimo, lo cual quiere decir que la mía sea mejor o peor. Son distintas desde el punto de vista de una creencia o forma de interpretar la vida. Unos la ven como un paso temporal para la vida eterna, otros lo ven desde la eternidad en el tiempo que viven. No hay vida después de la vida, por tanto, para algunos será en esta donde únicos se han de esmerar. Y me hago varias preguntas al respecto. ¿Son formas distintas de ver las cosas? Sí.
respetables unas como las otras también. Se contradicen siempre. Pueden convivir o se toleran casi nunca. Lo cierto es que con ellas o sin ellas, el camino hay que transitarlo. El método es unificar en aquellas que convergen, no en las que nacen diferentes. El amor es el elemento común. No existe diferencia de clases ni de ideas para amar a los demás. El vaho que empaña nuestros ojos no procede de otro lugar que no sea nuestro interior. Por tanto, cuida las palabras que respiras. Si no se corresponde nuestro perdón, siempre nos quedará la oración. Era un mago con el bisturí, y no por ello dejaba de ser humano. Trabajaba a corazón abierto. Acostumbrado a observar en lo perfecto, hace de ello un reclamo en los demás. De ahí la tendencia natural a salirse y escapar de todo escenario público, sin herir sensibilidades. Esto de la política de cambios es cíclico. La mala gestión del bipartidismo en materia de corrupción ha fortalecido a un partido emergente, diferente, como puede ser el Podemos, del cual no simpatizo, pero que sí respeto por todas esas personas que sí creen en su proyecto porque no encuentran alternativas que les satisfagan. Dicha organización no es solo un personaje como puede ser Iglesias, responde a un descontento popular, descontento abocado a su proyecto. En nuestro país, España, se está acostumbrado a vivir en carne propia lo que todo el mundo ve fuera. Siempre se piensa que la realidad aquí es diferente y ciertamente será diferente. Con lo cual, y hago un inciso, se gestionará diferente. Los ciudadanos están cansados del expolio, la corrupción, y por tanto creen ver en otras alternativas algo diferente. Derechos tenemos todos. Otra cosa es que unos sean mejores que otros allí donde el dinero circula a mansalva, fácil y libremente. Lo peor del caso es que a la quema iremos todos. Algunos se blindarán de ellas, otros cogerán las maletas y los que más terminarán quemados. Bien, pues así se relata la humanidad su historia, aquí y en el más allá. Hay cosas que no se pueden pasar por alto, y nunca mejor dicho, porque el cielo siempre nos quedará por encima de la cabeza. Y no solo con mirarlo nos da alegría, sino que además estimula nuestra respiración. Y hacía ese pequeño apéndice que me sacaba fuera del contexto, porque no estamos ajenos a realidades que circulan en nuestra sociedad, como es la parte de la política, tan controvertida. Mira, cuando nadie quiere asumir responsabilidad, la tendencia natural es a salir a buscarla donde no se encuentra. Entonces los más aventajados la inventan. Y puestos a inventar, todos asumimos una responsabilidad que no se corresponde con el hecho en sí que la exige. Vamos saltando de un lado para otro asumiendo formar parte donde no nos llaman. Cada quien adopta la posición que le toca en función de cómo se la hayan asignado. A nadie le gusta estar donde no le gusta, pero a veces no es cuestión de gusto, sino de necesidad y lógica. Si al cepillo se le coge por la parte que corresponde, lo demás será barrer. Inmóvil solo será un palo más entre tanto. Cuando se trata de barrer, la basura no espera por el cepillo, será el propio cepillo quien tendrá que barrerla.
La libertad comienza cuando somos capaces de afrontar aquello que nos abochorna. Cada alimento da en función del valor de sus nutrientes. Todos aportan. La vida es una digna locura difícil de olvidar. Quiso escapar de sí misma y terminó encontrándose. Un lapsus con el que no contaba. Inició pues su búsqueda. Por momentos nos empeñamos en seguir anclados en un barco que forma parte del pasado más inmediato. Sabemos que no tiene sentido permanecer en un barco donde no se podrá navegar e insistimos en liquidar todas las provisiones antes de aventurarnos a navegar en otros de diferentes condiciones. Al final del cuento nos quedamos sin barco y sin provisiones. Todos son maneras distintas de ver las cosas, uno desde la justicia, otro desde el sentido común, otro desde sus creencias y otro desde la política. Por momentos, todos circulan por vías distintas. Las decisiones no siempre son fáciles de tomar. Eso no quita la necesidad de acometerlas. Nos guste más o nos agrade menos, cuando el camino está trazado, hay que transitarlo. Ni la ola más feroz que finaliza débil en la orilla podrá con la plena confianza en Dios. No es por omitir lo que tienes alrededor, todo influye de alguna manera. La responsabilidad es primero para con uno mismo. Una cosa lleva a la otra. Antes de creer, se dudó. La duda no es un camino corto, sino constante. Nos pasamos la vida entera dudando de aquello que al final terminamos creyendo. De ahí que Oscar Wilde nos invita a vivir de una fresca, perenne y apasionante vida sobre la duda. Sobre ella se cimienta la belleza de la certidumbre. En la constatación a permanecer vivo bajo la sutil belleza de la duda. Dudas, luego crees. Crees, luego has dudado. Es la constatación a permanecer vivo bajo la sutil belleza de la duda. Sin respeto a uno mismo, a los demás e irresponsabilidad por nuestras acciones, solo nos quedará remar en función de nuestras miserias, pues será lo único visible en el horizonte. En palabras de Jesús a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, nos dice: han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir un sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabras muy adecuadas para esas ideas equivocadas mencionadas anteriormente por mi amigo Jorge. La aventura de lo desconocido es muy llamativa, invita al descubrimiento y al riesgo. Puede salir bien como que no. Si hacer lo que no se sabe nos bloqueó, se necesitará luego tener la suficiente paciencia para salir del bloqueo. Las aventuras inciertas son esas en las que sabes cómo has entrado pero no dan pista para saber cómo se sale. Pues es lo más parecido a un laberinto. Ir donde no nos llaman tiene su plus de peligrosidad. Las consecuencias serán las justas y acordes con el despropósito. Aprender es como querer. Se logra a base de trompicones, pasión y mucho esmero. Dios es una moneda controvertida. Compromete en positivo. No se le entiende porque hay que ejercer un acto de fe para entenderlo.
Las buenas preguntas provienen del origen de sus cosas, las decisiones de su respuesta. Nunca subestimes a una hormiga. Leía el libro al revés, pues siempre pensó que no había principio sin final. Es posible que ayer te sintieras estresado, tenso o cansado, con una ligera apatía. Todos los días pueden parecer iguales y en realidad nada cambia desde que amanece hasta que anochece. Y quién sabe, quizás un día ya no transites en él. Atrás quedó pues el estrés, la apatía o el cansancio. Ya no lo necesitarás más en tu travesía. Para ese entonces es que empezarás a mirar más hacia tu alma. No esperes por tanto para ese día, que ya no podrá ser ayer, cuando de sobra sabemos que además de todo lo que llevamos, también llevamos alma. Por tanto, no la descuides. Decía San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor, que se puede extraer lo siguiente, y yo también quiero compartir aquí con ustedes. Dice, la voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, la moderación en las costumbres, el no hacer agravio a los demás y tolerar los que nos hacen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, el amar al Señor de todo corazón, amarlo en cuanto a Padre, temerlo en cuanto a Dios, el no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros, el mantenernos inseparables unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza, y cuando está en juego su nombre y su honor, el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos, en los tormentos la confianza con la que luchamos y en la muerte la paciencia que nos obtiene la corona. Esto es querer ser coherederos de Cristo. Esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad del Padre. Cada día es otro día, una nueva oportunidad que se nos brinda para esas cosas que anhelamos. Estamos más cerca, casi que lo podemos palpar. No existen excusas y si las hay, bailemos con ellas. Es la mejor forma que tenemos para entendernos con aquellas cosas que nos alejan de lo que deseamos. Da igual media hora más o 5 minutos menos. El tiempo es un invento creado a la medida de cada quien. Ponte a prueba, no habrá discusión y si la hay, vuelva a bailar. Cada día es otro día. El tiempo es un invento a la medida de cada quien. A las excusas se les invitan a bailar. Entre más cerca se está del bien, más atacará el mal. No hay nada que no se pueda hacer cuando existe el deseo de hacerlo. El ciego era de todo menos ciego. Leía plácidamente hasta que se encontró con un preservativo en medio de la lectura. De humor pasó a gran misterio. Nadie mejor que uno para comandar los pensamientos. Obsérvalos de cerca y mira hacia dónde te conducen o te anclan. De cualquiera de las maneras, si estás prendiendo fuego, no puedes estar dentro de la leña. Si se trata de pensar, procura que siempre sean positivos. Es cuestión de hábito. Cuando un pensamiento te genere inquietud, transfórmalo trayendo a la mente tu plato de comida favorita y pronúncialo por 10 veces consecutivas. Croquetas. Es auténticamente revelador. Cuando damos también hay que valorar lo que damos, porque nunca nos dejará de retornar. Si te quitas, que sea lo que te pesa, no lo que te sobre. Decía Alejandro Jodorowsky que lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Es posible que se nos olviden las cosas cuando tantas cosas llevamos sobre la cabeza. No obstante, nada se olvida si lo que se lleva en la cabeza nos lo recuerda. Se olvida
lo que se tiene que olvidar y se recuerda lo que se tiene que recordar. Donde tanto se rebusca, algo se queda a medias. Nada que no tenga solución se queda a la mitad del camino. Es hacer y comenzar, crecer y terminar lo que se empieza. Cuando tus palabras vayan a producir un efecto contrario, mejor es no decir nada. La razón de entender lo que no se comprende es la misma razón para comprender lo que no se entiende. Nadie nos podrá robar la serenidad, allí donde quien mande sea el silencio. Pensaba ser cuerpo toda su vida hasta que ante el espejo se descubrió persona. No es más ciego aquel que no ve, que aquel que, aun viendo, se niega a hacerlo. La peor de las cegueras es la soberbia. Esa nos aniquila, desahucia, nos abandona a nuestra suerte sin más premio que la soledad fruto del rechazo. A nadie le gusta la compañía de un soberbio, pues se sabe que un mal contagio de esta enfermedad se paga bien caro. El soberbio suele desconocer de su soberbia y muere siendo así, solo y sin saber qué fue de su tiempo por la vida. Sus recuerdos se irán con él, pues viendo morirá ciego. Todo lo que comienza en un hábito termina en otro hábito, por eso hay que estar en una alerta constante para saber por dónde surgirá la chispa que todo lo cambie. Nadie ayuda a nadie si el ayudado no se deja por quien ayuda. La confianza es básica tanto para darla como para obtenerla. Cada espacio tiene su momento para recibir de oxígeno. Se podrá necesitar, pero cuando no se tiene, se ha de respirar con lo que se tenga a mano. Todo momento nos viene para decir algo. Solo se ha de estar receptivo para escuchar lo que nos quieren decir. Las cosas que se hacen de forma natural, con el corazón, no se piensa, se hacen y aportan una gran dosis de alegría a quienes la reciben. Es el caso del chico de Farailaga. ¿Cómo es posible que me pueda el sueño? ¿Cómo voy a dormir cuando me pido mantenerme despierto? Pero ya va. Aún se haga adormitado, con ganas de cerrar los ojos, pero no puede cerrar los ojos. Mi ser me lo prohíbe donde tantos hermanos confían en mí. ¿Me duermo? Parece irse las cosas de mis manos. El cansancio pretende hacerse conmigo. Ánimo, no te duermas. No corren tiempos para dormirse. He de llegar hasta el final. Cuando por delante se pone el compromiso antes que la confianza, no eres tú quien decide, deciden por nosotros. Vestirse con ropa ajena es estar desnudo, aún se lleve ropa encima. Tu instante es tu único sello de garantía. Iba mal orientado, pensaba que ganar era atacar y esperó, resistió y ganó defendiendo. Pero eso fue una historia que nunca sucedió. La vida es pura fantasía mientras duerme. Existe una realidad viva de la que en ese momento no somos conscientes. Más allá de nuestra conciencia viven nuestras fantasías, una para cada día. El día que no te despiertes con una, nuestra realidad será otra bien distinta. Por eso vive de fantasías mientras la realidad sea inventada, porque no hay más realidad que aquella que te creas. Un folio en blanco es una realidad inventada que toma cuerpo cuando nuestras fantasías se apoderan de él y son capaces de crear los vivos retratos de nuestros sueños. Todos los elementos son importantes para que un vehículo arranque y ruede, pues podrás tener el coche más lujoso del mundo que sin combustible solo servirá para pieza de museo. En nuestra vida, ese combustible tiene nombre propio y se llama Dios. Es muy común encontrarse con seres que llevan al límite de sus vidas, se sostienen con coraje, les pesa la vida, pero no se rinden porque esperan la luz al final del túnel.
Esos seres apenas perciben que las cosas están cambiando a su alrededor. Como diría mi buen amigo y hermano Federico Parada, se revuelven en su propio lodo, imposibilitando ver la flora y fauna que existe en la profundidad de su interior, allí donde el agua se respira limpia y pura, nítida a la vista. Lo importante es que tú y yo sí lo veamos, porque eso hará que un día también lo vean. Todo lleva un proceso que no lo podemos apresurar. Es muy normal que se sientan así y les cueste ver el sol, porque ya ni recuerdan las estrellas. Ante una tormenta solo tenemos dos opciones: tranquilizarnos o tranquilizarnos. Ya hemos salido de la bahía, estamos en medio del mar, el objetivo está muy claro, no se pueden apresurar los tiempos, lo importante es saber que nunca se está solo. Ante lo que nos atormenta, la pregunta es: ¿qué es lo peor que me puede pasar? En lo que se piensa y sucede, el tiempo ya se habrá encargado de disuadirla. No podemos temer a nuestras propias respuestas, son las nuestras y de nadie más. Con ellas hemos de convivir. No queda de otra que seguir respirando y llevar nuestro dolor de la mejor forma posible. Dios regala a cada ser en momentos de crisis los bastiones que necesita para seguir adelante con nuestras vidas. Detente por un momento, medita y observa tu vida. ¿No es verdad que en los momentos difíciles siempre han aparecido seres extraños que se convierten en excelentes confidentes de plena ayuda? Yo confío en Dios. Mi vida y la de todos los que me rodean se la tengo puesta en sus manos. No olvides pues hacerte esa pregunta: ¿qué es lo peor que me puede pasar? Deja un margen de tiempo y medita sobre ello. No importa por la situación que puedas estar pasando en estos momentos. Hazte con honestidad la pregunta y habla contigo mismo sobre lo que tú mismo te responderás. Podrás intuir tu respuesta, pero mejor que salga de tu interior con honestidad. Se requiere neutralizar y aniquilar todo lo tóxico, palabras que energéticamente hablando no ayudan. En cierta ocasión mi buen amigo Alberto de Enrique Arnau me hizo llegar el cuento de las tres rejas. Pues no sé si él es su autor o lo he escuchado también de otras personas, ¿no? Sea de él o no, creo que es bueno recrearlo en esta reflexión. Dice así: el joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice: oye, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. A lo que rápidamente responde: espera, ¿ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas?, le pregunta su discípulo. Sí, sí. Bien, la primera es la verdad. La primera reja es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? A lo que el discípulo le responde: no, simplemente la oí comentar a unos vecinos. Bien, entonces le responde el maestro: vuelve a preguntar, ¿has pasado por la segunda reja? ¿La bondad? ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? A lo que le vuelve a responder negativamente: no, no, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto inquieta? Pues a decir verdad, no, le contesta el discípulo. Entonces le dijo el sabio sonriendo: si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslos en el olvido.
Amigos, todo es según el ojo del corazón con el que se mire. Y aprendamos de estas tres rejas. Cuando nos vienen a contar historias, preguntémonos si realmente eso es verdad, si se ha informado lo suficientemente para saber si es verdad, si es bueno, si merece la pena ser contado y si es necesario. Porque si no ha pasado por esas tres rejas, mejor es ni contarlo. Todo, todo es según el ojo del corazón con el que se mire. ¿Dónde reside el equilibrio? Desde luego, no está en los extremos, aunque los extremos inviten a los extremos. Existen muchos ídolos y un solo nombre, la marca de lo sencillo. De lo grande o pequeño que quieras ser dependerá del tamaño del corazón con el que te quieras ver. Creo coincidir con la mayoría de las personas sobre la forma de entender y ver a Dios. Dios es amor, por tanto, partiendo de dicho entendimiento, considero que no se ha de subestimar ni sobreestimar, se ha de interiorizar en su punto exacto. Si se subestima, tendemos a creernos unos dioses, y si se sobreestima, tendemos a verlo por encima de los demás. O sea, no se es capaz de ver a Dios en nuestro semejante y por tanto se tiende a maltratar psicológicamente a los demás. Entender a Dios desde el extremismo es atentar contra las leyes que rigen su verdadero amor. De ahí que cuando se nos pregunta si estamos enojados con Él, se desprenda las veces que quien nos pregunta y se delata suele siempre estar enojado. Enojarse con Dios no es otra cosa que enojarse con uno mismo. Establecer un punto de inflexión sobre quienes lo sobreestiman es otra cosa. Todo lo que comienza en un hábito termina por convertirse en otro hábito nuevo. Por eso hay que estar en una alerta continua para saber dónde surgirá la chispa que todo lo cambie. Aunque no deje de ser un tópico, muere quien no sueña, quien deja atrás todo lo que tiene por delante, quien apaga sus ilusiones, quien en definitiva no ha encontrado la esencia de vivir. Es esa misma esencia la que adquiere disfrutando de cada instante, que aunque puedan parecer iguales, todos llevan matices diferentes. Es como el arco iris, que siempre nos coge por sorpresa. No se sabe cuándo ni por dónde saldrá, pero él, como nosotros, sabemos que está, que en cualquier momento puede aparecer y que todos son bellos a la luz de nuestros ojos. Dicen que la sinceridad es la medida del mérito, la misma que comienza con nosotros mismos. Así seamos de sinceros con el verbo en primera persona, cosecharemos los méritos de la tercera o sexta persona. Según de sinceros seamos, así nos ven. A menudo tendemos a ir con recetas, y ahí me incluyo yo también, para cambiar el mundo, cuando en realidad el mundo cambia empezando por nosotros mismos. Cuando pensamos haber ido y vuelto, te das cuenta que aún te quedan cosas por aprender, modelar y crecer. Solo cuando estamos en la línea para un propósito de cambio permanente es que podemos ser agentes de cambio. Dentro del silencio interior existe un encuentro personal con tu alma que es quien te hará descubrir tu esencia al margen de estereotipos. En un mundo donde predominan los ruidos, el silencio es rey. La búsqueda incesante de ese espacio personal es como encontrar pepitas de oro, es impagable. Donde nada hay, se necesita inventar. Quien inventa lo hace desde la nada y sin miedo a equivocarse, pues sabe que su principal error es no intentarlo. Vamos a darnos de todo, pues todo lo que nos damos es lo que tenemos. Amor, paz, serenidad. Así de singular puede ser nuestra vida. Cuando las situaciones intentan superarnos, no nos dejan dormir, se requiere estar en la mejor disposición para hacerles frente. Y no es cuestión de lo que pasó o pudo pasar, realmente es o será como tiene que ser por mucho que hagamos el empeño para que sea de forma diferente. A veces pretendemos retar al tiempo o a la naturaleza y nos olvidamos de que ambos tienen su propio lenguaje.
El miedo, en el momento de la verdad, llega cuando hay que tomar una decisión trascendental, la que toca. A todos nos puede llegar el momento de emigrar, incluso a ti o a mí. Entonces es el momento de los momentos, ubicar, adaptar, esperar, limpiar, reflexionar. Y como agua bendita me cae del cielo y sin esperar un fragmento del Salmo 143, cortesía de mi amiga Marina, que hoy cumple años. Felicidades desde aquí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleva hacia adelante con pasos firmes. De pronto y con toque mágico, te transformas en un ave y comienzas a volar rumbo a nuestro encuentro, ligero de equipaje. Y aunque se haga de rogar la espera, todo llega, como la flecha a su destino. Dependerá entonces de nuestra puntería para que la puntuación de ese destino sea la máxima. ¿Dónde estará pues nuestro tesoro? Allá donde nuestro corazón vaya, ahí estará él. Hoy recuerdo aquella vieja pregunta que mi padre me hacía: ¿por qué siempre tienes las manos llenas de cosas? O lo que sería lo mismo, ¿por qué siempre te llevas las cosas a las manos? Las manos es sinónimo de seguridad y apego a las cosas. Aún tengo un vil recuerdo de cómo detestaba que mi madre me quitara el chupete de la boca. Mi niño interno era vilmente ofendido y de una forma casi inconsciente, sin mala intencionalidad, por parte de mi madre, era vapuleado. Llevarse el chupete a la mano fue la única forma que mi niño descubrió para que no se lo arrebataran. Es ese mismo apego el que desde muy pequeño anida en nosotros. Hoy, por tanto, me pregunto, ¿para qué llevarme las cosas a las manos, incluso el chupete, si todas las cosas que necesitamos o precisamos hoy se encuentran siempre al alcance de nuestras manos? Hacer un análisis de nuestros apegos nunca vendrá mal, a menos que decidamos no acabar con ellos, y de ser así, habrá que seguir buscando el mejor chupete, el que mejor encaje a nuestro enganche. El ciego era de todo menos ciego. Más vale darse cuenta tarde que nunca, dice el refrán. Y es que nada se puede precipitar cuando no se tienen todos los cabos bien atados. Se requiere analizar todos los aspectos antes de tomar decisiones. Ello en sí mismo ya es una decisión de principio. No hay nada que no se pueda hacer cuando existe el deseo de hacerlo y nos quedamos con brazos cruzados, pues queriendo ir, no vamos. Todo lo que circula por nuestra cabeza termina ejecutándose. Solo se necesita estar sincronizada. Se requiere de toda la paciencia del mundo para soportar las cosas que vienen creando controversia. Entre más cerca se está del bien, más ataca el mal. No es posible que se pretenda hacer leña del caído. Las fuerzas no son las mismas. La capacidad de respuesta ante la adversidad será de abatimiento. Si hablamos de motivos y razones, todo el mundo tiene la suya para perder los papeles. Las formas tienden a salirse de contexto en el lugar y momento menos indicado. De ahí que por momentos nos veamos impotentes ante situaciones que no podemos manejar. Nadie mejor que uno para comandar los pensamientos. Obsérvalos de cerca y mira hacia dónde te conducen o te anclan. De cualquiera de las maneras, si estás prendiendo fuego, no puedes estar dentro de la leña. Si se trata de pensar, procura que siempre sea en positivo. Es cuestión de hábito. Más allá de tu mirada está el sol. Ahí donde tú menos piensas, se darán cuenta de lo que escondes. El silencio te delata. Cuando damos, también hay que valorar lo que damos, porque nunca dejará de tomar su regreso. Si te quitas, que sea lo que te pesa, no lo que te sobra. Es de un igual sinsentido pretender como invitar a alguien a cantar y ponerle en sus manos un libreto en pésimo estado. De la misma forma que no se puede o no se debe aventurar la finalidad de la abertura de un hueco por el destrozo que produce su primer golpe. Un hueco en la pared se produce golpe a golpe. Unos son más limpios y otros más estruendosos, pero hasta que no se culmine, difícil será saber su motivo y resultado.
Si pretendemos que alguien cante a nuestro son, pongamos primero los medios. Juzgar sin saber es lo mismo que querer caminar estando sentado. Juzgar sin saber es lo mismo que querer caminar estando sentado. Antes de juzgar, transita las 3 rejas. Primero, pregunta si es verdad. Segundo, valorar si lo que vas a contar es bueno. Y tercero, si realmente es necesario. De lo contrario, no hables ni juzgue, porque es lo mismo que caminar estando sentado. No conduce a ningún lado. Nadie hace nada obligado a menos que lo atenacen. Según Mahatma Gandhi, todos tenemos más cosas buenas que malas. La diferencia radica en saber verlas. Cuando quieras algo de alguien, no insistas, solo sugiérelo. Si tu idea es buena, terminará por hacerlo. Toda situación lleva implícita una doble polaridad, como si de un imán se tratara. Un imán no sería tal si no fuera esa forma, pero el imán es conocedor de todo lo que atrae, repele con fuerza lo que le es igual y atrae lo opuesto para convertirlo en pura energía. No existe nadie que, con solo rozarse, no reaccione ante un hierro ardiente. Cuando mantengas una diferencia con alguien, compártelo si realmente te importa. De lo contrario, jamás lo sabrás y el resultado posiblemente sea la pérdida de una amistad sin explicación. Somos tan solo vasijas de barro, cuan bellas ánforas. El verdadero tesoro más suculento manjar reside en nuestro interior. Apuntar en el sentido de la transparencia serena al espíritu no permite ni dar residuos de inquietud. La verdad o el sentimiento verdadero siempre hay que transmitirlo. No podemos hacer un mal uso de las virtudes, pues en el tiempo degenera. ¿En cuántas ocasiones hemos oído hablar que las cosas tienen su causa natural, que no es bueno forzar situaciones, dado que se nos pueden volver en contra? En la naturalidad se encuentra el signo de la razón bien entendida. Podemos tener nuestro particular punto de vista sobre las cosas, mas el sentido siempre será uniforme para todos. No permitamos dejar escapar oportunidades. Al igual que llegan, se esfuman para no volver y sin billete de vuelta. Agilidad en la toma de decisiones, sopesar a la mayor brevedad o contemplar el espacio del tiempo. El destino no se puede canjear por otro que no corresponda. Es personal. Pues la sensación que causa es que vagamos en vagones equivocados. Preguntó la pelota al hombre: ¿por qué corres detrás de mí? A lo que el hombre respondió: no corro, tú huyes. Claro que todo tiene su explicación desde el momento y hora en el que comienzas a descubrir cosas que permanecían ocultas, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero desde el momento y hora en el que se mueven todos los sentidos, los ojos no pueden hacer caso omiso a lo que ven. Una pequeña hormiga es capaz de movilizar a muchas para, entre todas, movilizar un cuerpo mucho mayor que ella. Una pequeña hormiga es capaz de movilizar a muchas para, entre todas, movilizar un cuerpo mucho mayor que ella. Cuando tu opción es Dios, será de lógica que no ganes muchos amigos o seguidores. Dios es una moneda muy controvertida, compromete en positivo. No se le entiende muy bien porque hay que ejercer un acto de fe para entenderlo. Perdonar no va con mucha gente. ¿Y qué decir de la oración? Tampoco existe la capacidad de obligarse. Somos una minoría donde Él es el Rey del universo. Todo es con Él, sin Él todo no significa nada. Y eso menos aún se entiende. Cuando le das un repaso a los días de tu existencia, llegas a la conclusión de que estás justo donde tienes que estar. Cuando le das un repaso a los días de tu existencia, llegas a la conclusión de que estás justo donde tienes que estar.
Y ahora pregúntate, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Las respuestas las tienes ahí en tu interior. Analízalas. Sí, ya hemos terminado la reflexión, hasta aquí hemos llegado a la conclusión de que estás justo donde tienes que estar. De seguro es que si estás escuchando esta reflexión es que la tenías que escuchar. Yo no sé el por qué, para bien o para mal, para retomar algo que a lo mejor te sirva para tu diario vivir o simplemente para no escucharla y dejarla pasar. Nunca se sabe. Como decía el padre Eduardo, del cual tengo mucha estima, de Villalba del Duero, él se dedica a regalar pasas como la fe. Hay gente que se la recoge y otros que la rechaza, pero lo que uno siente en su interior y desea compartirlo siempre es para bien. Que se tome o no se tome ya es cuestión personal de cada persona. Bueno, no les agoto más porque ya van casi 50 minutos de reflexión. Sí les quiero agradecer que estén ahí, que muchas gracias. Gracias por compartir, por los comentarios que pueden dejar. Sé que esto lo escuchan porque el YouTube me sopla, que lo escuchan muchísimas personas en Argentina, en México, en nuestro país, España. Si te ha gustado, suscríbete. Si te ha gustado, compártelo porque seguramente que si tú lo compartes vas a llegar a otras personas que yo jamás y nunca podré llegar. Y solamente me queda desearles una feliz semana, un feliz comienzo del verano, por lo menos en España. Que les quiero mucho, que gracias por estar aquí, que Dios les bendiga siempre y que si tienen algo que comentarme, algo que preguntarme, estoy aquí para ayudar, para servir, para todo lo que sea necesario. Tienen este canal y a través de este canal podemos seguir en contacto. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Bendito sea Dios. Amén.